Yuki Tanaka estaba de pie en la entrada lateral del Carnegie Hall, observando a la gente con ropa elegante entrar por la puerta principal. Sus pequeñas manos sostenían una bolsa de plástico con su único vestido bueno dentro. El vestido era azul con pequeñas flores blancas. Su abuela lo había hecho con tela vieja que encontró en el mercado. La niña de 12 años se veía muy diferente a las demás. Mientras otras concursantes vestían trajes caros y llevaban estuches de cuero para sus partituras, Yuki llevaba sus partituras en un sobre desgastado. Sus zapatos le quedaban grandes. Eran de su prima, que vivía en Tokio. 3 meses atrás, Yuki ni siquiera sabía que existía este lugar. Vivía en un pequeño pueblo pesquero llamado Minami Sanriku. El pueblo estaba a 2 horas de la gran ciudad de Sai. La mayoría de la gente trabajaba en barcos pesqueros o en el mercado de pescado. Los edificios eran sencillos y antiguos. No había escuelas de música ni salas de conciertos. Yuk vivía con su abuela en un pequeño apartamento encima de una tienda de arroz. El apartamento tenía 2 habitaciones pequeñas y una cocina apenas lo suficientemente grande para una persona. Pero era su hogar. Era todo lo que tenían después de que llegara la gran ola y lo cambiara todo. Su abuela. Obachan tenía 73 años. Había trabajado como costurera durante 50 años. Tenía los dedos doblados por la artritis, pero aún podía coser cosas hermosas. Hacía ropa para las mujeres de su pueblo. El dinero no era mucho, pero le alcanzaba para arroz y verduras. El piano de su apartamento era viejo y marrón. Algunas teclas no funcionaban bien. El mar en medio producía un zumbido cuando Yuki lo pulsaba. El piano había pertenecido a la señora Sato, su vecina, que murió hacía 2 años. La familia de la señora Sad iba a tirarlo, pero Obachan preguntó si podían quedárselo. ¡Qué asco! Recordé la primera vez que tocó esas teclas. Tenía 8 años. El sonido le parecía mágico, aunque el piano estaba viejo y roto. Presionó una tecla, luego otra. Pronto estaba intentando componer melodías. Obachin sonrió y dijo, «Quizás el piano te estaba esperando». La señora Yamamoto vivía en el apartamento de al lado. Tenía 65 años y era muy amable. Hacía mucho tiempo, había estudiado piano en una escuela de música en Tokio, pero tuvo que dejarlo al casarse y mudarse al pueblo. Oyó tocar a Yuki y fue a escucharla. «Esta niña tiene un don». La señora Yamamoto le dijo a Obachan, «Puedo enseñarle algunas cosas». La señora Yamamoto empezó a ir 3 veces por semana. Le enseñó a Yuki a leer música. Le mostró cómo mover los dedos correctamente. Yuki aprendió muy rápido. Podía tocar canciones con solo escucharlas una vez. La señora Yamamoto estaba asombrada. «Nunca había visto algo así», dijo. «Esta chica podía ser genial». Pero las lecciones no eran suficientes para Yuki. Quería aprender más. La biblioteca del pueblo tenía una computadora vieja que la gente podía usar durante 1 hora al día. Yuki iba allí todos los días después de la escuela. Veía videos de piano en internet. Observaba a pianistas famosos tocar piezas difíciles. Estudiaba los movimientos de sus manos e intentaba copiarlos en casa. A veces no había un piano real. Otras personas del edificio se quejaban del ruido. Así que Yuki dibujó un teclado en un trozo de cartón. Practicaba con las teclas de papel, moviendo los dedos e imaginando los sonidos. Obachan observaba a su nieta practicar durante horas todos los días. Hace 6 meses, la señora Yamamoto oyó hablar de un concurso en Estados Unidos. Se llamaba el Concurso Internacional de Jóvenes Músicos. Niños de todo el mundo podían intentar ganar. El ganador recibiría dinero para la escuela de música y la oportunidad de tocar con orquestas famosas. Yuki debería intentarlo. La señora Yamamoto dijo que era lo suficientemente buena, pero que el concurso costaba dinero. Necesitaban dinero para billetes de avión a Estados Unidos. Necesitaban dinero para hoteles y comida. Necesitaban dinero para ropa bonita. Obachan miró sus pequeños ahorros.
No eran suficientes. Quizás el año que viene, dijo Obasan en voz baja. Pero la señora Yamamoto no se rindió. Habló con todos en el pueblo. Les contó del talento de Yuki. Les preguntó si podían ayudar. Los pescadores hicieron una colecta. Las mujeres del mercado donaron dinero. Incluso los niños de la escuela dieron su paga. Dinero. Dot. Aún así, no era suficiente. Dot. Oba. Daschan miró lo único valioso que poseían. Era el barco pesquero de su difunto esposo. Había fallecido hacía 5 años, pero ella lo conservaba en el puerto. A veces iba allí solo para sentarse y recordarlo. Oji-chan querría que Yuki tuviera esta oportunidad, se dijo a sí misma. Vendió el barco al señor Suzuki, quien tenía otros 3 barcos. El dinero apenas le alcanzaba para el viaje a Estados Unidos. La señora Yamamoto los ayudó a llenar todos los formularios para el concurso. Les ayudó a comprar billetes de avión y a reservar una pequeña habitación de hotel en Nueva York la noche antes de partir de Japón. Yuki no podía dormir. Practicaba con su teclado de cartón bajo las sábanas y con una linterna. Estaba asustada y emocionada al mismo tiempo. Nunca había subido a un avión. Nunca había estado en Estados Unidos. Rica. Nunca había tocado para jueces que no la conocieran. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, le preguntó a Obak-dot. Su abuela la abrazó fuerte. Eres más que suficiente. Tu música sale de tu corazón. Eso es algo que no se aprende en ninguna escuela. El viaje en avión fue largo y aterrador. Yuki nunca había visto tantas nubes. Pegó la cara a la ventana y vio cómo el mundo se hacía más pequeño bajo ellas. Obachan le sujetó la mano durante el despegue y el aterrizaje. La ciudad de Nueva York era más grande y ruidosa de lo que Yuki jamás hubiera imaginado. Los edificios eran tan altos que no podía ver las cimas. Había más gente en una calle que en todo su pueblo. Los sonidos y olores eran extraños y abrumadores. Su habitación de hotel era diminuta, incluso más pequeña que su apartamento. Estaba limpia, y estaban agradecidos. Caminaron hasta el Carnegie Hall el día antes de la competición solo para verlo. Yuki se quedó afuera y contempló el edificio. Le pareció un palacio. «Mañana tocarás ahí», dijo Obachan. «Espero recordar cómo». Yuki susurró, «Dot». Ahora, de pie en la entrada lateral con su bolsa de plástico y su sobre desgastado, Yuki se sintió muy pequeña. Observó a otros concursantes llegar con sus padres y profesores. Parecían seguros y profesionales. Eran como si pertenecieran a ese lugar. Sintió que fingía ser algo que no era. Un guardia de seguridad la miró con extrañeza. «¿Estás perdida, pequeña?» Yuki le mostró sus papeles del concurso. Los leyó 2 veces y luego la volvió a mirar. Parecía sorprendido de que esta pequeña niña de un lugar del que nunca había oído hablar realmente estuviera allí. «Sígueme», dijo. «Tú no, K-I-N. D-L-Y-dot», mientras caminaban por los pasillos del Carnegie Hall. Yuki pensó en su pueblo, su abuela y el viejo piano marrón que la esperaba en casa. Pensó en la señora Yamamoto y en todas las personas que habían ayudado a hacer realidad este sueño. Pronto se sentaría ante un piano de cola frente a jueces de Estados Unidos. Pronto descubriría si una chica de un pequeño pueblo pesquero realmente encajaba en ese magnífico lugar. El backstage del Carnegie Hall estaba lleno de gente y ruidoso. Niños y adolescentes calentaban con sus instrumentos. Los padres arreglaban el pelo y la ropa de sus hijos. Los profesores daban consejos de última hora. Todos parecían saber exactamente lo que hacían. Yuki estaba sentada en una pequeña silla en la esquina con su sobre de partituras. Llevaba su vestido azul con flores blancas. Sus zapatos aún le quedaban grandes, pero Obachan le había puesto papel de seda en las punteras para que le quedaran mejor. Observaba a los demás concursantes y se sentía muy fuera de lugar. Un chico llamado Marcus practicaba el violín cerca. Tenía 15 años y era muy alto. Su estuche de violín era de cuero caro y su arco valía más que el de Yuki.
Una familia hecha en un año. Su madre estaba detrás de él, ajustándole la corbata y susurrándole recordatorios. «Recuerda sonreír a los jueces», le dijo su madre. «Y no te apresures en el tercer movimiento como la última vez». Marcus tocaba el violín desde los 4 años. Asistía a una escuela especial de música en Boston donde profesores famosos trabajaban con alumnos talentosos. Había ganado muchos concursos antes de este. Todos esperaban que le fuera bien. Dot estaba cerca del piano. Una niña llamada Sara hacía ejercicios con los dedos. Tenía 13 años y el pelo largo y rubio recogido con una cinta. Su vestido era negro y parecía muy caro. Su profesor de piano, el señor Davidson, le estaba dando consejos. «Los jueces conocen tu reputación», dijo. «No tienes nada que demostrar. Solo toca como siempre». Sara había estudiado en la Escuela de Música de Manhattan desde los 6 años. Sus padres eran médicos y pagaban a los mejores profesores. Había actuado en el Lincoln Center 3 veces. Las revistas musicales habían escrito artículos sobre su talento. Escuchaba todas las conversaciones a su alrededor. Todos hablaban de sus escuelas, sus profesores y sus logros. Usaban palabras que ella no entendía. Mencionaban competiciones de las que nunca había oído hablar. Empezó a sentir que había cometido un terrible error. Una mujer con un portapapeles llegó. Entre bastidores. Estaba organizando el orden de las actuaciones. Miró a cada concursante y marcó sus nombres en su lista. Cuando llegó a Yuki, se detuvo y pareció confundida. «Yuki Tanaka», dijo, leyendo su papel. «¿Dónde es este lugar?» «Minami Senriku, Japón», dijo Yuki en voz baja. La mujer volvió a mirar sus notas. «¿Y tu profesora es la señora Yamamoto?» «Sí, señora». «¿En qué escuela enseña?» Yuki no supo qué responder. La señora Yamamoto no daba clases en una escuela. Vivía al lado y estudiaba piano hace mucho tiempo. Entre comillas. Ella, ella me ayuda a aprender, dijo Yuki. La mujer escribió algo en su papel y continuó. Yuki la oyó susurrarle a otro organizador. «Otro. De esos casos perdidos. No sé por qué se molestan». En la sala principal, los 5 jueces estaban tomando asiento. Todos eran figuras importantes del mundo de la música. Habían estudiado en escuelas de renombre y trabajado con los mejores músicos de Estados Unidos. La jueza Patricia Wells tenía 62 años. Había estudiado piano en la Universidad de Yale y había sido pianista profesional durante 30 años. Era conocida por ser muy estricta y tener altos estándares. No le gustaba perder el tiempo con estudiantes que no se tomaban la música en serio. El juez Robert Sterling tenía 58 años. Era director del departamento de piano en una famosa escuela de música de Nueva York. Había formado a algunos de los mejores pianistas jóvenes de Estados Unidos. Creía que los grandes músicos solo provenían de grandes escuelas con grandes profesores. El juez Michael Chun era el más joven, con 45 años. Era director de orquesta y trabajó con orquestas de todo el mundo. Tenía opiniones muy firmes sobre lo que hacía que una interpretación fuera buena. Buscaba la perfección técnica por encima de todo. La jueza Amanda Foster tenía 53 años y había sido crítica musical para importantes periódicos durante 20 años. Había presenciado miles de conciertos y era capaz de identificar el talento al instante. Pero también sabía cuando alguien no estaba listo para una competencia seria. El juez David Miller tenía 65 años y era el más experimentado del grupo. Llevaba 30 años juzgando concursos de música. Había descubierto a muchos músicos famosos cuando eran jóvenes. Pero también había visto a muchos padres animar a sus hijos a participar en concursos para los que no estaban preparados. Los jueces revisaron la lista de concursantes. Reconocieron muchos nombres. Eran estudiantes de las mejores escuelas de música, formados por profesores famosos. Eran jóvenes que llevaban años preparándose para esta competencia.
Al ver el nombre de Yuki, se quedaron perplejos. Minami Senriku, dijo el juez Wells. ¿Dónde está eso? Creo que en Japón, dijo el juez Chun. Pero nunca he oído hablar de él. ¿Hay alguna escuela de música famosa allí? El juez Sterling miró sus notas. Dice que su profesora es una tal Yamamoto. Yo tampoco he oído hablar de ella. Probablemente es uno de esos padres que piensan que su hijo es especial. El juez Foster dijo, tenemos algunos cada año. El juez Miller asintió. Normalmente, la primera ronda los descarta rápidamente. Los jueces ya habían visto esto antes. Padres que creían que sus hijos eran genios musicales, incluso sin formación profesional. Niños que podían tocar canciones sencillas pero no entendían la música clásica seria. Siempre era incómodo verlo, pero era parte de la competencia entre el público. Padres y profesores de música buscaban sus asientos. Muchos se conocían de otros concursos y festivales de música. Hablaban sobre que estudiantes tenían más probabilidades de ganar. La profesora de piano de Sarah, la señora Henderson, de Manhattan, estaba sentada en la tercera fila. Confiaba en que su estudiante quedaría entre los 3 primeros. Sarah llevaba 8 meses trabajando en su concurso. El señor Rodríguez, profesor de violín de Marcus, de Boston, hablaba con otros profesores sobre las posibilidades de sus estudiantes. Marcus había ganado el concurso regional el año pasado y se había estado preparando para este momento desde entonces. Los padres del público iban bien vestidos y parecían cómodos en ese ambiente. Muchos habían asistido a concursos similares. Sabían qué esperar y cómo funcionaban estos eventos. Cuando el primer concursante subió al escenario, el público se dispuso a escuchar. Era Marcus con su violín. Tocaba maravillosamente, con una técnica perfecta y una intensa emoción. Los jueces tomaron notas cuidadosamente y asintieron con aprobación. Este era el nivel que esperaban de competidores serios. Sarah fue la tercera concursante. Su interpretación al piano fue impecable. Claramente, había pasado años perfeccionando su técnica. El público aplaudió con entusiasmo y los jueces parecían impresionados. Esto era lo que la formación profesional podía lograr. A medida que avanzaba la mañana, cada actuación fue excelente. Eran estudiantes que habían dedicado su vida a la música. Tenían los mejores profesores, los mejores instrumentos y años de experiencia actuando frente al público. Entre bastidores, Yuki se ponía más nerviosa con cada actuación. Podía oír la música a través de las paredes, y era hermosa. Estos estudiantes eran mucho mejores que cualquier cosa que hubiera escuchado en su pueblo. Tocaban con una confianza y una destreza con las que solo podía soñar. Quizás no debería estar aquí, se susurró a sí misma. Cuando casi era su turno, un ayudante de escena vino a buscarla. Observó su sencillo vestido y el desgastado sobre de música. Parecía sorprendido de que realmente fuera una concursante. «Te toca. Siguiente, niña», dijo, lista para esto. Yuki asintió. Aunque no se sentía lista en absoluto, lo siguió hacia la entrada del escenario. A través de la cortina, pudo ver a los jueces en su mesa. Parecían muy serios e importantes. El juez Sterling miraba su reloj. Se acercaba la hora de comer y pensaba dónde quería comer. Miró al siguiente nombre en su lista. Yuki Tanaka, le dijo al juez Wells. Esto va a ser interesante, juez Wells. Miró sus notas. 12 años. De algún pueblo pesquero de Japón. Profesora sin credenciales. Le doy 5 minutos antes de que la detengamos. El juez Chun se estiró en su silla. Estos casos de caridad siempre tardan demasiado. La niña. Probablemente ni siquiera sepa la digitación correcta. La jueza Foster ya estaba pensando en su reseña para él. Periódico. La verdadera historia sería sobre los competidores serios, no sobre este. Error evidente. El juez Miller había visto a muchos niños desprevenidos a lo largo de los años. Sentía lástima por ellos, pero no podía hacer nada.
La competencia tenía estándares que debían mantenerse. Mientras Yuki caminaba hacia la entrada del escenario, podía escuchar a los jueces hablando en voz baja entre ellos. No podía entender todas las palabras, pero por sus voces se daba cuenta de que no esperaban mucho de ella. Su corazón latía muy rápido. Le temblaban un poco las manos. El sobre con su partitura pesaba en sus pequeñas manos. En tan solo unos instantes, subiría al escenario del Carnegie Hall. Se sentaría ante un piano de cola frente a 5 jueces que no creían que ella perteneciera allí. Tendría una oportunidad para demostrar que una chica de un pueblo pesquero podía crear algo hermoso. Pero primero, tenía que encontrar el coraje para dar ese primer paso en el escenario. Yuki subió al escenario del Carnegie Hall, y de repente, todo se sintió diferente. Las luces eran más brillantes que cualquier cosa que hubiera visto jamás. El techo era tan alto que parecía tocar el cielo. Los asientos rojos se extendían hacia atrás más allá de lo que podía contar, llenos de gente que la miraba. Sentía las piernas débiles mientras caminaba hacia el piano. Cada paso resonaba en el enorme espacio. El sonido era tan claro y nítido que la hizo sobresaltar un poco. En su pueblo, los sonidos eran suaves y amortiguados por el mar y las montañas. Aquí, cada sonido se magnificaba y cobraba importancia. El piano de cola se encontraba en el centro del escenario como un gigante dormido. Era negro y brillante, mucho más grande que cualquier piano que Yuki hubiera visto jamás. El viejo piano marrón de su apartamento cabría dentro de este 2 veces. El banco era de madera oscura y rica y tenía un cojín suave encima. Puaj. Miré al público y sentí que se le aceleraba el corazón. Tanta gente, tantos ojos observándola en su pueblo. Cuando tocaba para la gente, eran quizás 10 o 15 vecinos en la pequeña sala de la señora Sat. Allí había cientos de desconocidos esperando escuchar lo que podía hacer. Los jueces estaban sentados en una mesa larga cerca del frente del público. El juez Sterling volvía a mirar su reloj. La jueza Wells escribía algo en sus papeles. El juez Chun estaba recostado en su silla con los brazos cruzados. El juez Foster le susurraba al juez Miller, y ambos parecían aburridos. Ninguno la miraba realmente. Parecían estar pensando en otras cosas, como si su actuación fuera algo que tenían que superar antes de poder pasar a asuntos más importantes. El ayudante de escena apareció junto al piano con una pequeña plataforma. Tú también necesitas esto. Alcanza los pedales correctamente, dijo amablemente. Podía ver lo nerviosa que estaba Yuki y sintió lástima por ella. Yuki asintió y dejó que la ayudara a ajustar la altura del banco. Incluso con la plataforma, sus pies apenas tocaban los pedales. El ayudante de escena se aseguró de que todo estuviera bien colocado y luego abandonó el escenario en silencio. Ahora Yuki estaba sola bajo las brillantes luces con el enorme piano y cientos de ojos observándola. Se sentó en el banco y miró las teclas. Eran blancas y negras perfectas, limpias y brillantes. Tan diferentes de las teclas amarillentas y desportilladas de su piano en casa. Abrió el sobre y sacó la partitura. Las páginas estaban desgastadas y suaves por el uso repetido. Algunas esquinas estaban dobladas y había marcas de lápiz. En los márgenes, donde la señora Samamoto había escrito recordatorios, el juez Sterling levantó la vista de su reloj y vio la partitura de Yuki. «Mira eso», le dijo en voz baja al juez Wells. «Música fotocopiada con notas manuscritas. Esto va a ser doloroso». El juez Wells miró a la niña sentada al enorme piano. Parecía aterrorizada. Alguien debería haberle dicho que no estaba lista para este nivel de competencia. Desde el público, el juez Chun habló lo suficientemente alto como para que la gente cercana lo oyera. «Por eso necesitamos una mejor selección. Estamos perdiendo el tiempo de todos con estos casos sin esperanza». Algunos del público oyeron su comentario y empezaron a susurrar entre ellos. Miraron a Yuki con lástima y decepción. Algunos padres negaron con la cabeza,
pensando en lo vergonzoso que debía ser para la niña. ¡Qué asco! Escuché los susurros, pero no pude entender la mayoría de las palabras. Por el tono, notó que la gente no esperaba nada bueno de ella. Algunos ya estaban mirando sus programas para ver quién actuaba a continuación. Dot cerró los ojos e intentó recordar por qué estaba allí. Pensó en Obachan, que había vendido el barco pesquero de su marido para pagar este viaje. Pensó en la señora Yamamoto, quien había pasado horas enseñándole todo lo que sabía. Pensó en todas las personas de su pueblo que habían donado dinero para hacer realidad este sueño. Pensó en sus padres, quienes murieron en el tsunami cuando ella tenía 4 años. Apenas los recordaba, pero Obachan le había contado que su madre solía cantarle canciones de cuna todas las noches. Su padre tarareaba mientras trabajaba en sus redes de pesca. La música siempre había formado parte de su familia, incluso en su vida sencilla. El juez Sterling se estaba impacientando. «¿Vas a tocar algo hoy?», dijo, sin intentar ocultar su enfado. Sus palabras fueron cortantes y crueles. Atravesaron la silenciosa sala como un cuchillo. Varios del público parecieron sorprendidos de que un juez le hablara con tanta rudeza a una niña, pero otros asintieron, pensando que la niña tardaba demasiado. Yuki abrió los ojos y miró la música que tenía delante. Había elegido tocar el concierto para piano de Rachmaninoff. No hay dos en do menor. Era una de las piezas más difíciles y hermosas jamás escritas para piano. La señora Yamamoto había intentado disuadirla de elegirla. Quizás algo más sencillo, le había sugerido. Esta pieza es muy difícil, incluso para pianistas profesionales. Pero Yuki se enamoró de la música la primera vez que la escuchó en el ordenador de la biblioteca. La melodía era triste y esperanzadora a la vez. Le recordaba ver el océano desde la ventana de su apartamento, viendo las tormentas y el sol ir y venir sobre las olas. Dot había practicado la pieza durante 6 meses, trabajando cada nota con cuidado en su viejo piano. Algunas partes eran imposibles de tocar correctamente debido a las teclas rotas, pero había memorizado cómo debían sonar. La había tocado tantas veces que sus dedos se sabían cada movimiento de memoria. Ahora, sentada ante este piano perfecto, con sus teclas perfectas y su sonido rico y pleno, por fin tenía la oportunidad de tocar la pieza como debía ser. El juez Miller miró el programa para ver qué pieza había elegido. Cuando vio a Rachmaninoff, piano concerto no Too, arqueó las cejas sorprendido. «Va a intentar el Rachmaninoff», le dijo al juez Foster. «Eso es ambicioso para alguien sin formación». El juez Foster rió suavemente. «¿Ambicioso o insensato? Esto va a ser un desastre». El público también había visto las notas del programa y la gente empezaba a murmurar más fuerte. Rachmaninoff era conocido por ser extremadamente difícil. Los pianistas profesionales dedicaban años a aprender a tocar su música correctamente. Mucha gente pensaba que era imposible que una niña de 12 años sin formación formal siquiera intentara tocar una pieza así. Yuki colocó las manos sobre las teclas, pero no las presionó todavía. Respiró hondo e intentó calmar su corazón acelerado. El piano se sentía cálido y vivo bajo sus dedos, como si estuviera esperando a que ella le diera vida. Recordó las palabras de Obachan de la noche anterior a su partida de Japón. «Tu música sale del corazón. Eso es algo que no se aprende en ninguna escuela». Pensó en su viejo piano en casa, con su do central vibrante y teclas amarillentas. Pensó en todas las horas que había pasado practicando sobre cartón mientras los vecinos se quejaban del ruido. Pensó en ver vídeos en la computadora de la biblioteca e intentar copiar los movimientos de pianistas famosos. Todo eso la había llevado a este momento. Todos esos pequeños pasos la habían traído a este escenario, a este piano, a esta oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Dot. El juez Sterling hizo otro comentario, más fuerte esta vez. «Bueno, al menos terminará pronto. Es imposible que pueda tocar más que unos pocos compases de Rachmaninoff». Sus palabras quedaron flotando en el aire como un desafío. El público se quedó en silencio,
esperando a ver qué pasaba. Algunos se sintieron avergonzados por Yuki, mientras que otros tenían curiosidad por ver cuánto fracasaría. ¡Puaj! Esta vez escuché las palabras del juez con claridad. En lugar de ponerla más nerviosa, la tranquilizaron extrañamente. Se dio cuenta de que todos esperaban que fracasara. Nadie creía que pudiera tener éxito. Eso significaba que no tenía nada que perder y mucho que ganar. Enderezó la espalda y colocó las manos correctamente sobre las teclas. Miró la partitura una vez más, luego cerró los ojos y comenzó a tocar. La primera nota del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff llenó el Carnegie Hall con un sonido tan puro y perfecto que varios del público se quedaron sin aliento. No era el sonido de una niña tocando una pieza que no entendía. Era el sonido de la música cobrando vida. El juez Sterling se quedó boquiabierto. El juez Wells dejó de escribir y levantó la vista bruscamente. El juez Chun se inclinó hacia adelante en su silla. La jueza Foster dejó el bolígrafo. El juez Miller se inclinó hacia adelante con intenso interés. En ese primer momento, todo cambió. La pequeña niña del pueblo pesquero acababa de anunciar al Carnegie Hall que no era lo que nadie esperaba que fuera. La verdadera actuación estaba a punto de comenzar. Las primeras notas del concierto para piano de Rachmaninoff. Un verdadero misterio, ninguna nota fluía de los dedos de Yuki como agua de un manantial. Cada nota era perfecta, clara y llena de una emoción que parecía imposible para alguien tan joven. La enorme sala de conciertos, que momentos antes se había llenado de susurros y dudas, quedó en completo silencio. Las manos de Yuki se movían sobre las teclas con gracia y confianza. Sus dedos danzaban a través de los complicados pasajes como si llevaran décadas haciéndolo. La música no solo era técnicamente correcta. Estaba viva, respiraba, contaba una historia que todos en la sala podían sentir en sus corazones. El juez Sterling, quien momentos antes se había mostrado tan despectivo, sintió una opresión en el pecho por la sorpresa. Había escuchado esta pieza interpretada por algunos de los mejores pianistas del mundo. Pero había algo diferente en la interpretación de Yuki. Algo crudo y honesto que los músicos profesionales a veces perdían tras años de práctica. La melodía inicial era conmovedora y hermosa. Yuki la tocó con una tristeza que hablaba de una verdadera pérdida, de un verdadero dolor. Su rostro ahora estaba sereno. Ya no estaba nervioso ni asustado. Estaba completamente absorto en la música, como si no existiera nada más en el mundo excepto el piano y la historia que contaba a través de las teclas. La jueza Wells se encontró inclinada hacia adelante en su silla. Había estado a punto de detener la interpretación después de los primeros errores, pero no hubo errores. Cada nota estaba exactamente donde debía estar. El fraseo era maduro y reflexivo. La dinámica pasaba de un susurro suave a un dramatismo poderoso con un control perfecto. El público estaba fascinado. Los padres que habían venido a escuchar a sus propios hijos actuar se olvidaron de todo lo demás. Los músicos profesionales entre el público reconocieron de inmediato que estaban presenciando algo extraordinario. Sin embargo, varias personas tenían lágrimas en los ojos. No podían explicar por qué la señora Henderson, la profesora de piano de Sarah, se aferraba al reposabrazos de su asiento. Había pasado 8 meses preparando a Sarah para esta competencia, trabajando en cada detalle técnico. Pero esta chica sin experiencia tocaba con una naturalidad y una profundidad emocional que no se podía enseñar en ninguna aula. A medida que Yuki avanzaba hacia la sección más desafiante del primer movimiento, su interpretación se volvió aún más poderosa. Sus pequeñas manos se estiraban para alcanzar acordes que parecían imposibles para alguien de su tamaño. Pero dominaba cada pasaje con facilidad, como si la música fluyera directamente de su alma a las teclas. El juez Chun, quien siempre se enfocaba en la perfección técnica, estaba asombrado por lo que escuchaba. La técnica de Yuki era impecable, pero no mecánica ni fría como la de algunos estudiantes altamente capacitados. Cada habilidad técnica servía al mensaje emocional de la música.
Ella comprendía que la técnica era solo una herramienta para expresar sentimientos más profundos. El segundo movimiento comenzó con una suave melodía romántica. La interpretación de Yuki fue tierna y esperanzadora, como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes después de una tormenta. Su toque en las teclas era tan delicado que algunas notas parecían flotar en el aire antes de desvanecerse. Punto. Entre el público, el profesor de violín de Marcus, el señor Rodríguez, meneó la cabeza con incredulidad. Llevaba 20 años enseñando a estudiantes talentosos. Pero nunca había escuchado algo así. La chica no solo tocaba las notas. Se estaba convirtiendo en la música misma. El juez Foster, que había planeado escribir una reseña breve y desdeñosa, tomaba notas frenéticamente. No era lo que esperaba escribir hoy. Era una historia que cambiaría todo lo que la gente creía saber sobre el talento y la formación musical. A medida que avanzaba el segundo movimiento, la interpretación de Yuki se volvía aún más expresiva. Modelaba cada frase como un escultor trabajando con arcilla, construyendo el arco emocional de la pieza con una destreza increíble. La melodía subía y bajaba, llevando al público a un viaje de sentimientos nunca antes experimentados. El juez Miller, el más experimentado de todos los jueces, sintió algo que no había sentido en años. Recordó por qué se había enamorado de la música de niño, antes de que las competiciones, las carreras y las críticas lo complicaran todo. Esta chica le recordaba el poder puro de la música para llegar al corazón humano. El tercer movimiento era donde la mayoría de los pianistas aficionados fracasarían. Era rápida, compleja y requería años de práctica para tocarla correctamente. Pero Yuki la abordó con confianza y alegría. Sus dedos volaban sobre las teclas como pájaros danzando en el viento. Cada nota era nítida y clara. Cada ritmo estaba perfectamente ubicado. Las exigencias técnicas de la pieza parecían inspirarla en lugar de intimidarla. Tocó los pasajes más difíciles con una sonrisa en el rostro, como si compartiera un secreto maravilloso con todos en la sala. Su alegría era contagiosa. La gente sonreía incluso mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. En el balcón, un famoso crítico musical del New York Times escribía frenéticamente en su cuaderno. Había llegado a la competencia esperando escribir sobre los sospechosos de siempre, estudiantes bien entrenados, de escuelas prestigiosas. En cambio, estaba presenciando una actuación de la que se hablaría durante décadas. El juez Sterling se dio cuenta de que le temblaban las manos. Había juzgado cientos de competiciones, escuchado miles de actuaciones, pero esto era diferente. Esta niña de 12 años, de un lugar del que nunca había oído hablar, tocaba con más madurez y perspicacia que pianistas que le doblaban la edad. A medida que Yuki avanzaba en la pieza, su conexión con la música se hacía aún más profunda. Se mecía suavemente al ritmo, expresando con todo su cuerpo las emociones de la música. No estaba actuando para los jueces ni para el público. Estaba compartiendo algo precioso y personal con todos los que la escuchaban. El clímax del concierto llegó como una tormenta. La interpretación de Yuki se volvió poderosa y dramática, llenando de sonido cada rincón de la vasta sala. Pero incluso en su momento más alto e intenso, cada nota era controlada y tenía un propósito. No solo hacía ruido. Estaba pintando imágenes con sonido. La jueza Wells se encontró pensando en su propia infancia, cuando se enamoró del piano. Recordó la emoción de descubrir nuevas piezas, la alegría de hacer música por el puro placer de hacerlo. Esta chica era todo lo que había sido antes de que la competencia y las críticas hicieran que la música se sintiera como un trabajo. El público estaba en completo silencio, salvo por la música. Nadie tosía, nadie se movía, nadie parecía siquiera respirar. Todos estaban atrapados en el hechizo que Yuki tejía con sus dedos y su punto de corazón a medida que la pieza se acercaba a su final. La interpretación de Yuki se volvió poderosa y delicada a la vez. Guió la música a través de sus últimos altibajos emocionales con la habilidad de una narradora magistral.
Cada frase estaba perfectamente formada. Cada cambio de dinámica era exactamente el correcto. El juez Dok Chun sintió lágrimas en sus mejillas y se sorprendió al descubrirlas allí. Era conocido por ser duro y sin emociones, pero esta actuación estaba derribando los muros que había construido alrededor de su corazón durante años de creación musical profesional. Punto. Las notas finales del concierto resonaron en la sala como campanas de iglesia. Yuki tocó. Con tanta belleza y contundencia, todos supieron que algo importante acababa de suceder. La última nota se desvaneció lentamente en el silencio, dejando tras de sí una quietud profunda que se sentía sagrada y especial. Durante varios segundos, nadie se movió. Nadie aplaudió. Nadie habló. El público quedó atónito por lo que acababa de experimentar. Incluso los jueces permanecieron completamente inmóviles, intentando procesar lo que habían escuchado. Yuki levantó las manos del teclado y miró al público por primera vez desde que empezó a tocar. Su rostro reflejaba paz y felicidad, radiante de alegría por haber compartido su música con tanta gente. No tenía ni idea de que acababa de cambiar la vida de todos los que la escucharon tocar. En ese momento de absoluto silencio, antes de que comenzaran los aplausos, todos en el Carnegie Hall supieron que habían presenciado algo inolvidable. Una niña de 12 años de un pueblo pesquero de Japón acababa de demostrar que el verdadero genio musical no tiene nada que ver con escuelas caras ni profesores famosos. Tiene todo que ver con el corazón, el alma y la valentía de compartir tus dones con el mundo. Cuando se apagó la última nota, el Carnegie Hall permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. De repente, el público estalló en aplausos. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando con una emoción que nadie recordaba. En una competición, algunos lloraban desconsoladamente, secándose las lágrimas mientras aplaudían. Los jueces permanecieron sentados en su mesa, en estado de shock. No se habían movido desde que Yuki terminó de tocar. El juez Sterling seguía boquiabierto, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. El juez Wells miraba fijamente sus notas, que había dejado de escribir a mitad de la actuación. Yuki se levantó del piano e hizo una reverencia cortés, como le había enseñado la señora Yamamoto. Parecía sorprendida por la intensidad de los aplausos. En su pueblo, la gente aplaudió silenciosamente y dijo gracias después de que ella tocara. Esto era algo completamente diferente. Un ayudante de escena apareció para ayudar a Yuki a bajar de la plataforma y guiarla tras bambalinas. Mientras caminaba hacia los bastidores, los aplausos continuaron. La gente del público hablaba animadamente entre sí, señalando el piano vacío y sacudiendo la cabeza con asombro. Los jueces pidieron un descanso de 20 minutos. Necesitaban tiempo para comentar lo que acababan de presenciar y para recomponerse antes de que actuaran los demás concursantes. El juez Miller se levantó de la mesa. Sentía las piernas débiles e inestables. En 40 años como juez de concursos, les dijo a sus colegas, nunca había oído algo así. El juez Sterling, que había sido tan grosero con Yuki antes de su actuación, estaba pálido y conmocionado. ¿De dónde había salido? ¿Cómo era posible? Tras bambalinas, los demás concursantes y sus padres hablaban en voz baja. Tenían una. Todos escucharon la actuación de Yuki a través de las paredes y supieron que todo había cambiado. Algunos niños parecían asustados, sabiendo que tendrían que presenciar una actuación tan increíble. Sarah, la pianista de 13 años de Manhattan, estaba sentada tranquilamente en un rincón con su maestra. Hacía solo una hora que confiaba en ganar, pero ahora se sentía confundida e insegura. Su costoso entrenamiento y su técnica perfecta de repente parecían menos importantes. Marcus, el violinista de 15 años de Boston, estaba calentando para su segunda actuación del día, pero ya no le importaba. No dejaba de pensar en la música que acababa de escuchar y se preguntaba si alguna vez sería capaz de tocar con tanta emoción y fuerza. Translater había sido asignada para ayudar a Yuki durante la competición.
Se llamaba señorita Kimura y era una mujer japonesa estadounidense que trabajaba en el consulado japonés en Nueva York. Había estado preparada para ayudar con preguntas sencillas sobre las reglas de la competencia, pero ahora los periodistas y los jueces le hacían preguntas mucho más complejas. «Necesitamos saber más sobre esta chica», le dijo el juez Wells a la señorita Kimura. «¿Dónde estudió? ¿Quién la entrenó? Este nivel de juego no es casualidad». La señorita Kimura se sentó con Yuki en un rincón tranquilo tras bambalinas y comenzó a hacerle preguntas en japonés. Yuki respondió con sinceridad, contando su historia con palabras sencillas. Mientras escuchaba, la expresión de la señorita Kimura cambió de curiosidad a asombro y luego a tristeza. Cuando Yuki terminó de hablar, la señorita Kimura guardó silencio un buen rato. Luego hizo algunas preguntas más para asegurarse de haber entendido bien. Yuki asintió y respondió a cada una. La señorita Kimura regresó con los jueces, que esperaban con entusiasmo escuchar lo que había aprendido. Respiró hondo antes de empezar a hablar. Se llama Yuki Tanaka y tiene 12 años. La señorita Kimura dijo que vive en un pequeño pueblo pesquero llamado Minami Senriku, en la región de Tohoku, Japón. El juez Foster tomaba notas rápidamente y su formación musical. Eso es lo más destacable, continuó la señorita Kimura. Nunca ha asistido a una escuela de música. Su única profesora es una señora Yamamoto, una anciana que vive en el apartamento de al lado. La señora Yamamoto estudió piano hace muchos años, pero lo dejó al casarse y mudarse al pueblo. El juez Chun parecía confundido. Pero la técnica, la interpretación, ese nivel de habilidad requiere años de formación profesional. La señorita Kimura negó con la cabeza. Yuki aprendió casi sola. Ve videos en internet de la biblioteca del pueblo y practica con un viejo piano roto en el apartamento de su abuela. A veces practica con un teclado de cartón cuando los vecinos se quejan del ruido. Los jueces se miraron con incredulidad. El juez Miller preguntó, ¿y sus padres? Son músicos. La voz de la señorita Kimura se volvió muy suave. Sus padres murieron en el tsunami del 11 de marzo de 2011. Yuki tenía 4 años cuando ocurrió. Desde entonces, ha sido criada por su abuela. La tragedia de la historia de Yuki impactó a los jueces como un golpe físico. El tsunami de 2011 en Japón había sido uno de los peores desastres naturales de la historia moderna. Miles de personas murieron y comunidades enteras fueron destruidas. Los jueces comenzaron a comprender de dónde provenía la profunda emoción en la interpretación de Yuki. La abuela trabaja como costurera, continuó la señorita Kimura. Viven en un pequeño apartamento encima de una arrocera. Tienen muy poco dinero, pero la abuela cree en el don de Yuki. El juez Sterling, que antes había sido tan crítico, sintió náuseas. Pensó en sus duras palabras y su actitud despectiva hacia esta niña extraordinaria que había superado más dificultades de las que podía imaginar. ¿Cómo se las arreglaron para venir aquí?, preguntó el juez Wells. La abuela vendió el barco pesquero de su difunto esposo para pagar el viaje. Todo el pueblo ayudó a recaudar dinero para los billetes de avión y el hotel. Todos querían apoyar el sueño de Yuki. La señorita Kimura hizo una pausa y luego continuó con la parte más asombrosa de la historia. Yuki nunca había tocado un piano de cola hasta hoy. El piano de su apartamento tiene varias teclas rotas, incluida la del do central, que zumba al presionarla. Ha memorizado cómo debería sonar la pieza e imaginado las notas que faltan. El juez Foster dejó de escribir y levantó la vista. ¿Quieres decir que aprendió el concierto para piano de Rachmaninoff? El número 2, en un piano roto. Sí, dijo la señorita Kimura, y eligió esa pieza ella misma después de escucharla en una computadora en la biblioteca del pueblo. Su vecina intentó convencerla de que eligiera algo más fácil, pero a Yuki le encantaba la música demasiado como para renunciar a ella. Los jueces permanecieron en silencio, atónitos. Pensaban en sus propios alumnos, que tenían todas las ventajas que el dinero podía comprar instrumentos perfectos. Maestros famosos,
hermosas salas de práctica, años de formación profesional. Sin embargo, ninguno de sus alumnos había tocado jamás con la profundidad emocional y la musicalidad natural que acababan de presenciar. El juez Miller habló primero. Este cambio. Todo lo que creemos saber sobre la educación musical y el talento. La noticia de la historia de Yuki comenzó a correrse entre el público durante el descanso. La gente compartía lo aprendido con sus vecinos, y pronto todos hablaban de la niña del pueblo pesquero que había aprendido a tocar el piano por internet. La señora Henderson, maestra de Sarah, se sintió honrada al pensar en todas las ventajas que tenían sus alumnos. Se dio cuenta de que se había centrado tanto en la técnica y la competencia que se había olvidado de la alegría y la emoción que hacían que la música fuera significativa. El señor Rodríguez, maestro de Marcus, pensaba de forma similar. Recordó por qué había empezado a enseñar música en primer lugar. No para crear intérpretes perfectos, sino para ayudar a los niños a expresarse y encontrar la felicidad a través de la música. Entre el público, los padres comenzaron a preguntarse si habían estado presionando demasiado a sus hijos, gastando demasiado dinero en clases y competencias. Esta pequeña niña había logrado algo extraordinario con casi ningún recurso, salvo su propia pasión y determinación. Un reportero del New York Times había estado entrevistando a la audiencia sobre la actuación de Yuki. Todos reaccionaron de la misma manera. Nunca habían escuchado nada igual. Músicos profesionales, profesores de música y críticos de música clásica coincidieron en que habían presenciado algo especial. Cuando terminó el descanso y se reanudó la competición, todo se sintió diferente. Los concursantes restantes dieron lo mejor de sí y muchos tocaron de maravilla. Pero todos en la sala seguían pensando en la actuación de Yuki y su increíble historia. Los jueces intentaron centrarse en las demás actuaciones, pero sus corazones y mentes volvían una y otra vez a la pequeña que les había demostrado que el verdadero genio musical no se compra ni se enseña. Proviene de algo más profundo, del alma, de la experiencia de vida, de un amor puro por la música que ninguna escuela puede brindar. Cuando la última concursante terminó de tocar, los jueces supieron que debían tomar una decisión, pero en el fondo ya sabían cuál sería. Habían presenciado algo que ocurre quizás una vez en una generación, y nunca lo olvidarían. La chica del pueblo pesquero no solo había tocado un concierto para piano. Les había recordado a todos en el Carnegie Hall porque la música importa y que significa estar verdaderamente vivo. Durante el segundo descanso, el juez Sterling no pudo quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro detrás de la mesa del juez, pasándose las manos por el pelo canoso. Sus colegas lo observaban con preocupación. En 30 años de trabajo juntos, nunca lo habían visto tan alterado. «Necesito hablar con ella», dijo finalmente. «Necesito disculparme», lo miró el juez Wells con sorpresa. Robert Sterling era conocido por ser duro y exigente. Nunca mostraba debilidad ni emoción en público. Pero hoy algo había roto su coraza profesional. «Robert, no es necesario», comenzó el juez Miller. «Sí, lo necesito», interrumpió Sterling. «Fui cruel con esa niña. La juzgué incluso antes de que tocara una nota. Me equivoqué y necesito enmendarlo». Caminó hacia el backstage, dejando a sus colegas en la mesa. Lo vieron irse. Comprendiendo que algo importante le estaba sucediendo a su amiga y colega tras bambalinas, Yuki estaba sentada tranquilamente con la señorita Kimura, la traductora. Bebía una taza de té que alguien le había traído y comía un sándwich pequeño. Parecía cansada pero feliz, como si tocar la música le hubiera dado paz. Cuando el juez Sterling apareció en la puerta, todos en el backstage guardaron silencio. Los demás concursantes y sus padres lo reconocieron de inmediato. Era una de las personas más influyentes de la música clásica. Alguien que podía hacer o deshacer carreras jóvenes con una sola palabra. Sterling caminó lentamente hacia Yuki, reemplazando su habitual confianza por una mucho más humilde. Al llegar a su silla, hizo algo que sorprendió a todos los presentes.
Se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de la niña de 12 años. Yuki, dijo en voz baja. Te debo una disculpa. La señorita Kimura tradujo sus palabras al japonés. Yuki parecía confundida. No entendía por qué este hombre tan importante estaba arrodillado frente a ella ni por qué parecía tan triste. Antes de que tocaras, Sterling continuó, dije cosas desagradables sobre ti. Pensé que no pertenecías aquí. Me equivoqué y lo siento mucho. Cuando la señorita Kamura tradujo esto, Yuki abrió mucho los ojos. No había entendido sus palabras exactas antes, pero supo por su tono que no estaba feliz de verla. Ahora entendía que intentaba mejorar las cosas. La voz de Sterling temblaba mientras continuaba. En todos mis años de enseñar y juzgar, nunca he escuchado nada tan hermoso como lo que tocaste hoy. Tienes un don que va más allá de todo lo que he conocido. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras hablaba. Me recordaste por qué me enamoré de la música cuando era niño. ¿Me recuerdas? Me dijo que lo más importante de la música no es donde estudias ni quién te enseña. Es lo que sientes en tu corazón. La señorita Kamura tradujo todo cuidadosamente. Cuando terminó, Yuki guardó silencio un momento. Luego inclinó la cabeza cortésmente y dijo algo en japonés. Dice, gracias, tradujo la señorita Kimura. Dice que entiende que solo estaba haciendo su trabajo y que se siente honrada de que haya venido a hablar con ella. Sterling sintió un nudo en la garganta por la emoción. Esta niña, que tenía todo el derecho a estar enojada con él, le estaba mostrando amabilidad y perdón. Su gracia y madurez eran tan notables como su talento musical. Por favor, dígale, dijo Sterling, que sería un honor ayudarla en todo lo que pueda. Si quiere estudiar en Estados Unidos, me aseguraré personalmente de que tenga todas las oportunidades. Cuando Yuki escuchó esto a través del traductor, sonrió y dijo algo más en japonés. Es muy amable, tradujo la señorita Kimura. Pero primero quiere volver a casa con su abuela. Su abuela lo sacrificó todo para traerla aquí y quiere compartir esta experiencia con ella. Sterling se levantó lentamente, sintiéndose emocionalmente agotado, pero de alguna manera más ligero que en años. Hizo una reverencia a Yuki, imitando el gesto respetuoso que le había visto hacer. Luego regresó a la mesa del juez donde sus colegas la esperaban. ¿Cómo está?, preguntó el juez Wells. Es extraordinaria, dijo Sterling, secándose los ojos. No solo como música, sino como ser humano. Todos podríamos aprender de ella. El juez Foster había estado pensando en la historia de Yuki durante el descanso. Como crítica musical, había escrito miles de reseñas a lo largo de los años. Había elogiado la perfección técnica y criticado los pequeños errores. Pero hoy se dio cuenta de que se le había escapado algo importante. Sigo pensando en lo que acabamos de escuchar. Les dijo a sus colegas, esta chica aprendió a tocar así sin ninguna de las ventajas que tienen nuestros estudiantes. ¿Qué dice eso de nuestro sistema de educación musical? El juez Chun asintió. Yo he estado pensando lo mismo. Dedicamos tanto tiempo a enseñar técnica y teoría que quizá olvidamos enseñar lo más importante, como hacer que la música llegue al corazón humano. El juez Miller, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la discusión, finalmente habló. Empecé a juzgar concursos porque quería ayudar a jóvenes músicos a alcanzar sus sueños. Pero en algún momento, creo que empecé a centrarme más en eliminar a la gente que en celebrar sus dones. Los jueces pasaron el resto del descanso hablando de Yuki y de lo que significaba su actuación. Hablaron de sus propios métodos de enseñanza, sus expectativas y sus suposiciones. Sobre el talento musical, cada uno se vio obligado a examinar sus propias creencias y prejuicios. Cuando se reanudó la competición, los jueces escucharon a los concursantes restantes con nuevos oídos. Intentaron escuchar cada interpretación no solo por su precisión técnica, sino también por su honestidad emocional y su espíritu musical.
Algunos de los estudiantes que habían despedido ese mismo día de repente parecían más interesantes y dignos de atención. Dot. Sarah, la pianista de 13 años de Manhattan, interpretó su pieza maravillosamente. Su técnica fue impecable y su preparación, minuciosa. Pero después de escuchar a Yuki, su actuación pareció algo mecánica y fría. Los jueces apreciaron su habilidad, pero sintieron que faltaba algo esencial. Marcus, el violinista de 15 años de Boston, ofreció una actuación competente que demostró años de excelente entrenamiento, pero parecía nervioso y preocupado por cometer errores en lugar de centrarse en compartir la alegría de la música con su público. A medida que cada concursante terminaba, los jueces se encontraron comparando cada actuación con la de Yuki, no porque quisieran ser injustos, sino porque ella les había demostrado lo que era posible. Cuando la habilidad técnica se combinó con la emoción genuina y la comprensión musical durante el descanso final antes de la evaluación, los 5 miembros del panel se sentaron juntos en una pequeña sala detrás del escenario. Necesitaban discutir las puntuaciones y tomar su decisión final. Pero todos sabían que en realidad solo había una opción. Nunca he dado una puntuación perfecta en 40 años como juez, dijo la jueza Miller. Pero hoy, no puedo imaginarme dar menos. El juez Wells estaba mirando sus hojas de puntuación. Su técnica era impecable. Su interpretación, madura y perspicaz, y su conexión emocional con la música, extraordinaria. Desde cualquier punto de vista que usemos para juzgar estas competiciones, ella merece la máxima calificación. El juez Foster pensaba en la reseña que escribiría para su periódico. No se trata solo de ganar una competición. Se trata de descubrir a uno de los grandes talentos musicales de nuestro tiempo. El juez Chun seguía asombrado por lo que había presenciado. Sigo pensando en que aprendió esta pieza en un piano roto viendo videos en Internet. Si pudo hacerlo sin recursos, imagínense lo que podría lograr con un instrumento adecuado. El juez Sterling estaba pensando en su conversación con Yuki tras bambalinas. No solo es talentosa, dijo, es sabia, amable y humilde. Tiene el carácter que se corresponde con su talento musical. Cuando regresaron a la mesa del juez para anunciar los resultados, los 5 miembros del panel coincidieron plenamente. Habían presenciado algo que ninguno olvidaría jamás. Y sabían que ese día cambiaría su forma de pensar sobre la música para el resto de sus vidas. El público esperaba con ansias el anuncio. Todos sabían que había sucedido algo especial y tenían curiosidad por ver si los jueces lo reconocerían oficialmente. Mientras el juez Miller se ponía de pie para anunciar al ganador, miró al público y luego a sus compañeros jueces. Todos asintieron, confirmando su decisión unánime. Había llegado el momento de reconocer oficialmente lo que todos en el Carnegie Hall ya sabían, que una niña de 12 años de un pueblo pesquero de Japón acababa de ofrecer una de las mejores actuaciones de la historia del concurso internacional de jóvenes músicos. El juez Miller se puso de pie ante la mesa del juez, sosteniendo los resultados oficiales en sus manos temblorosas. En 40 años juzgando concursos de música, nunca se había sentido tan nervioso al anunciar un resultado. El público del Carnegie Hall permanecía en completo silencio, esperando escuchar cuál de los talentosos jóvenes músicos había ganado el prestigioso concurso internacional de jóvenes músicos. Detrás de él, sus 4 colegas permanecían sentados con rostros serios. Habían pasado 1 hora deliberando, pero en realidad, su decisión había sido unánime desde el primer momento en que comenzaron a discutir los resultados. Lo que les había llevado tiempo fue encontrar la manera de explicar lo que habían presenciado y su significado. Damas y caballeros, comenzó el juez Miller, y su voz se oyó con claridad en la vasta sala. En los 40 años de historia de esta competencia, hemos escuchado muchas actuaciones extraordinarias. Hemos descubierto a jóvenes músicos que han desarrollado brillantes carreras con importantes orquestas y salas de conciertos de todo el mundo. Hizo una pausa y observó los rostros del público. Los padres, sentados al borde de sus asientos, contenían la respiración a la espera de que se llamara a sus hijos.
Músicos profesionales y profesores de música esperaban a ver qué estudiante recibiría el reconocimiento y las oportunidades que conlleva ganar esta competencia. Hoy, continuó el juez Miller, presenciamos algo que ninguno de los miembros del jurado había experimentado antes. Escuchamos una actuación que no solo fue técnicamente excelente, sino también emocionalmente transformadora. Escuchamos música que nos recordó por qué nos enamoramos de esta forma de arte en primer lugar. Entre bastidores, Yuki se sentó en silencio con la señorita Kimura, la traductora. Ella no comprendía del todo la importancia de lo que estaba sucediendo. En su pueblo, los concursos eran cosas sencillas. ¿Quién pescaba más peces o en qué huerto crecían las mejores verduras? Nunca había experimentado algo así como esta ceremonia formal, con discursos y anuncios oficiales. El jurado tomó una decisión sin precedentes en la historia de esta competición. El juez Miller anunció, por primera vez, los 5 jueces han otorgado puntuaciones idénticas a la misma concursante. Un murmullo de sorpresa recorrió al público. En una competición con estándares tan altos y jueces tan experimentados, era casi imposible que todos estuvieran completamente de acuerdo. Cada juez solía tener diferentes preferencias y opiniones sobre lo que hacía que una actuación fuera perfecta. El juez Sterling se puso de pie junto a su colega. Su rostro estaba serio, pero también había una calidez en su expresión que no había estado presente al principio del día. Quiero disculparme públicamente, dijo, con la voz cargada de genuino arrepentimiento por los comentarios que hice hoy sobre una de nuestras concursantes. Juzgo a alguien por su origen y su profesor, más que por su talento y capacidad reales. El público se sorprendió al escuchar una confesión tan personal del juez, habitualmente severo. Los padres entre el público comenzaron a removerse incómodamente, pensando en las veces que podrían haber hecho suposiciones similares sobre los hijos de otras personas. Esta joven música me dio una lección sobre los prejuicios y sobre mantener una mente abierta, continuó Sterling. Me recordó que el verdadero genio musical puede surgir de cualquier lugar y desarrollarse de maneras que tal vez nunca esperemos. La jueza Wells se puso de pie para añadir sus ideas. La ganadora del concurso de este año no solo demostró una habilidad técnica excepcional, sino que también nos mostró el poder de la música para expresar las emociones humanas más profundas. Su actuación fue una clase magistral de interpretación musical y honestidad emocional. Entre el público, los padres de Sara se miraron nerviosos. Su hija se había formado durante años en las mejores escuelas con los profesores más caros. Habían gastado decenas de miles de dólares en su educación musical, esperando para alcanzar la victoria en competiciones como esta. Los padres de Marcus compartían ideas similares. Habían estructurado toda su vida familiar en torno a la carrera musical de su hijo. Se mudaron a Boston para que pudiera estudiar con los mejores profesores de violín y viajar a competiciones por todo el país cada mes. El juez Hun tomó su turno para hablar. Como músicos y profesores, a menudo nos centramos tanto en la perfección técnica que olvidamos el propósito principal de la música: tocar el corazón y el alma humanos. El ganador de hoy nos recordó que toda la formación técnica del mundo no sirve de nada sin una expresión musical genuina. Los demás concursantes entre bastidores escuchaban los discursos por altavoces, intentando descifrar quién había ganado. La mayoría asumía que sería Sara, la pulida pianista de Manhattan, o Marcus, el consumado violinista de Boston. Estos eran los estudiantes con las mejores credenciales y la preparación más profesional. Pero algunos concursantes, especialmente aquellos que habían escuchado la actuación de Yuki con claridad, empezaban a sospechar que algo diferente podría estar sucediendo. Nunca habían escuchado a nadie de su edad tocar con tanta fuerza y emoción. Sabían que lo que Yuki había hecho era especial, aunque no entendieran exactamente cuán especial era. La jueza Foster se puso de pie para hacer el anuncio final. Como crítica musical, estaba acostumbrada a encontrar las palabras adecuadas para describir las actuaciones. Pero hoy, le costó plasmar lo que todos habían experimentado.
La ganadora del concurso internacional de jóvenes músicos de este año es alguien que ha redefinido lo que creemos que es posible en la educación musical y el desarrollo artístico. Dijo que nos ha demostrado que las lecciones musicales más importantes no se pueden enseñar en las escuelas ni comprar con dinero. El público estaba cada vez más inquieto, deseando escuchar el nombre real de la ganadora, pero los jueces sintieron que era importante explicar la importancia de lo sucedido antes de hacer su anuncio. La jueza Miller tomó el micrófono por última vez. La ganadora con una puntuación perfecta de los 5 jueces es la señorita Yuki Tanaka de Minami Sanriku, Japón. Por un momento, se hizo un silencio absoluto en el Carnegie Hall. Entonces, el público estalló en la ovación de pie más sonora y prolongada en la historia de la competición. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando con un entusiasmo que hizo temblar el edificio. Muchos del público lloraban de alegría, asombro e inspiración. Habían presenciado algo que sabían que recordarían el resto de sus vidas. Músicos profesionales que habían asistido a decenas de competiciones dijeron que nunca habían visto nada igual. Tras bambalinas, la señorita Kamura tradujo rápidamente el anuncio para Yuki. La niña de 12 años parecía confundida y sorprendida. Nunca se había imaginado ganar. Solo quería tocar su música y enorgullecer a su abuela. ¿De verdad gané?, preguntó en japonés. Sí, dijo la señorita Kimura, con lágrimas en los ojos. Lo ganaste todo. Mientras Yuki era conducida de vuelta al escenario, los aplausos continuaron. Caminó hacia el centro del escenario, con aspecto pequeño y abrumada por la enorme respuesta del público. Cuando hizo una reverencia cortés, como le había enseñado la señora Yamamoto, los aplausos se intensificaron aún más. El juez Miller se acercó con un gran trofeo y un sobre con información sobre sus premios. La ganadora del concurso internacional de jóvenes músicos recibía una beca completa para estudiar en cualquier escuela de música de Estados Unidos, un contrato discográfico con un importante sello discográfico de música clásica y la oportunidad de actuar como solista con varias orquestas profesionales. Pero más allá de los premios oficiales, Yuki había ganado algo mucho más importante. Había demostrado que el genio musical no tiene nada que ver con el dinero, el prestigio ni una formación costosa. Había demostrado que la música más poderosa nace del corazón, no del aula. Mientras los fotógrafos tomaban fotos y los periodistas hacían preguntas a través de traductores, Yuki estaba en el escenario del Carnegie Hall sosteniendo su trofeo. Pensaba en su abuela, que esperaba una llamada en su pequeño apartamento encima de la arrocera. Pensaba en la señora Yamamoto, que había creído en ella cuando nadie más lo hizo. Pensaba en todas las personas de su pueblo que habían hecho realidad este sueño. La ovación de pie se prolongó durante más de 10 minutos. El público sabía que estaba presenciando un hito histórico. Habían visto a una joven de un pequeño pueblo pesquero lograr algo que inspiraría a músicos y a la música. Amantes de todo el mundo. Cuando la ceremonia finalmente terminó y el público comenzó a retirarse, la gente seguía hablando con entusiasmo de lo que habían vivido. Los padres llamaban a sus amigos para contarles la extraordinaria actuación que habían presenciado. Los profesores de música replanteaban sus enfoques de enseñanza. Los músicos profesionales recordaban por qué habían fracasado. Enamorada de la música desde el principio, Yuki Tanaka no solo había ganado un concurso, había cambiado la forma en que todos veían el talento musical y el poder del espíritu humano para superar cualquier obstáculo. Habían pasado 5 años desde aquel mágico día en el Carnegie Hall, y Yuki Tanaka tenía ya 17 años. Estaba sentada en su camerino de la Ópera de Sídney, preparándose para otro concierto con entradas agotadas. Sus manos, antes tan pequeñas que apenas alcanzaban los pedales del piano, ahora se movían con gracia y seguridad sobre las teclas de los mejores instrumentos del mundo. La niña del pueblo pesquero se había convertido en una joven, pero nunca había olvidado de dónde venía. En la mesa de su camerino, junto a las flores de sus admiradores, reposaba una pequeña fotografía enmarcada de su abuela y una partitura desgastada.
El mismo concierto de Rachmaninoff que había cambiado su vida en Nueva York. Fuera de su camerino, periodistas de todo el mundo esperaban entrevistas. Yuki se había convertido en algo más que una simple música clásica. Se había convertido en un símbolo de esperanza y posibilidades para los niños de todo el mundo. Su historia se había contado en libros, documentales y artículos periodísticos en docenas de idiomas. Pero la historia más importante aún se estaba escribiendo en Japón, donde el éxito de Yuki había creado algo hermoso y duradero. La Fundación Musical para Sobrevivientes del Tsunami había crecido de una simple idea a una importante organización que ayudaba a niños de todo Japón y del mundo. Yuki había creado la fundación con el dinero del premio de su primer contrato discográfico, con el deseo de ayudar a otros jóvenes que lo habían perdido todo, pero aún tenían sueños. En Minami Sanriku. La fundación había construido un nuevo centro de música donde los niños podían aprender a tocar instrumentos gratuitamente. El centro contaba con salas de práctica, una pequeña sala de conciertos y una biblioteca repleta de partituras y grabaciones. Y lo más importante, contaba con profesores que entendían que la mejor educación musical proviene del corazón, no de escuelas caras. La señora Yamamoto, ahora de 70 años, se había convertido en la directora del centro de música. Trabajó con un equipo de profesores voluntarios para ayudar a los niños a descubrir su talento musical. Muchos de estos niños habían perdido a sus padres en el tsunami, al igual que Yuki. La música les brindó una forma de expresar sus sentimientos y encontrar esperanza para el futuro. Yuki nos demostró que no se necesitan condiciones perfectas para crear algo hermoso. La señora Yamamoto solía decirles a sus alumnos, solo necesitas pasión, dedicación y la valentía de compartir tus dones con el mundo. El viejo piano marrón con el que Yuki había aprendido aún se encontraba en el apartamento de su abuela, ahora cuidadosamente restaurado y afinado. Se había convertido en un símbolo de cómo las grandes cosas pueden surgir de orígenes humildes. Estudiantes de música de todo el mundo peregrinaban para ver el piano donde Yuki Tanaka descubrió su amor por la música. Oba-chan, ahora de 78 años, vivía cómodamente en un apartamento nuevo que Yuki le había comprado. Pero a menudo regresaba a su antigua casa, encima de la arrocera, especialmente cuando quería recordar a su difunto esposo y los primeros días de la trayectoria musical de Yuki. El barco pesquero que Oba-chan había vendido para pagar el viaje de Yuki a Estados Unidos había sido recomprado por la familia con las ganancias de su primer concierto. Ahora estaba en exhibición en el centro musical con una placa que decía, a veces, las mejores inversiones son las que parecen imposibles de afrontar. El juez Robert Sterling había cumplido su promesa de ayudar a Yuki en todo lo posible. Se había convertido no solo en su mentor, sino casi en un abuelo para ella. Viajaba a Japón 2 veces al año para visitar la fundación musical y pasar tiempo con Yuki y su abuela. Sterling había cambiado drásticamente desde aquel día en el Carnegie Hall. Seguía siendo un profesor exigente, pero ahora trataba a sus alumnos con más paciencia y comprensión. A menudo les contaba a sus clases sobre Yuki y cómo ella le había enseñado a ver más allá de las apariencias para encontrar el verdadero talento. Estaba tan centrado en las credenciales y el pedigrí que casi me pierdo a uno de los mayores talentos musicales de nuestro tiempo, decía. Ahora escucho con el corazón, además de con los oídos. Los demás jueces de ese día también habían cambiado gracias a su experiencia. El juez Wells había iniciado un programa de becas para estudiantes de entornos desfavorecidos. El juez Chin había empezado a incorporar más énfasis en la expresión emocional en su enseñanza. El juez Foster escribió artículos sobre la importancia de la accesibilidad en la música clásica. El juez Miller, ahora de más de 70 años, se había retirado del jurado regular, pero seguía asistiendo al concurso internacional de jóvenes músicos todos los años. Siempre contaba la historia de la actuación de Yuki a los nuevos jueces, recordándoles que mantuvieran la mente y el corazón abiertos a posibilidades inesperadas. El propio concurso había cambiado gracias a la victoria de Yuki.
Los organizadores ahora se esforzaban especialmente por llegar a jóvenes músicos de todos los orígenes, no solo a los de prestigiosas escuelas de música. Les proporcionaron transporte, becas para estudiantes talentosos que no podían costear la asistencia, y animaron a los jueces a considerar la expresión musical tan importante como la habilidad técnica. Esa noche en Sídney, Yuki interpretaría el mismo concierto de Rachmaninoff que la hizo famosa hace 5 años. Pero ahora lo interpretaría con la Orquesta Sinfónica de Sídney, dirigida por uno de los maestros más respetados del mundo. El concierto se agotó con gente que viajó de todo el mundo para escucharla. Mientras se preparaba para la actuación, Yuki pensó en cuánto había cambiado su vida. Había estudiado en Juilliard de Nueva York, donde aprendió técnica avanzada y teoría musical. Pero sus profesores allí se habían cuidado de no alterar los instintos musicales naturales que la hacían especial. Había actuado con orquestas famosas en Londres, Viena, Berlín y Tokio. Había grabado varios álbumes que se habían convertido en superventas. Los críticos musicales la llamaron la voz de una generación y la pianista que devolvió la música clásica al pueblo. Pero los momentos más significativos para Yuki seguían siendo los tranquilos, practicando en el apartamento de su abuela, dando clases a jóvenes estudiantes en el centro de música de su pueblo o simplemente tocando por el placer de hacer música. Antes de cada actuación importante, Yuki llamaba a su abuela. Esta noche no era diferente. Oba-chan, dijo en japonés por teléfono, estoy a punto de subir al escenario en Sídney. Toca con el corazón, como siempre, respondió su abuela. Recuerda que la música es un regalo que se comparte, no algo que se interpreta para impresionar a la gente. Lo recordaré, dijo Yuki. Te quiero. Yo también te quiero, querida. Haz que nuestro pueblo se sienta orgulloso. Al subir al escenario de la ópera de Sídney, Yuki sintió la misma emoción nerviosa que había experimentado a los 12 años en el Carnegie Hall. El público era mucho mayor ahora, y había mucho más en juego, pero la sensación era la misma, la alegría de compartir música con quienes querían escucharla. Se sentó ante el hermoso piano de cola y puso las manos sobre las teclas. Por un momento, pensó en el piano roto donde aprendió esta pieza, en la paciente enseñanza de la señora Yamamoto y en el sacrificio de su abuela. Entonces comenzó a tocar, y una vez más, su música llenó una gran sala de conciertos de belleza, emoción y esperanza. Entre el público. Los padres señalaron a Yuki a sus hijos, contándoles la historia de la niña que había superado obstáculos imposibles para alcanzar sus sueños. Los jóvenes músicos del público la escucharon con inspiración, sabiendo que ellos también podían lograr grandes cosas si trabajaban duro y nunca se rendía. Después del concierto, mientras Yuki firmaba autógrafos y se tomaba fotos con los fans, una niña se le acercó. Tenía unos 10 años y llevaba un estuche de violín que había tenido mejores días. Señorita Tanaka, dijo la niña con timidez. Aprendí a tocar el violín viendo vídeos en internet. Igual que usted aprendió a tocar el piano. ¿Cree que algún día podría hacer música? Yuki se arrodilló a la altura de la niña, tal como el juez Sterling lo había hecho con ella años atrás. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Emma, respondió la niña. Emma, dijo Yuki con una cálida sonrisa. Si amas la música y la practicas con el corazón, puedes llegar a ser lo que quieras. Lo más importante no es dónde estudias ni quién te enseña. Lo más importante es cuánto amas la música. Mientras Emma se alejaba con sus padres, con el rostro radiante de emoción y posibilidades, Yuki supo que su legado más importante no eran los conciertos que daba ni los premios que ganaba. Era la esperanza que les daba a otros jóvenes que soñaban con hacer música. La niña del pueblo pesquero había crecido para convertirse no solo en una gran música, sino en un recordatorio viviente de que el talento, la determinación y el corazón pueden superar cualquier obstáculo. Su historia seguía inspirando a personas de todo el mundo, demostrando que a veces la música más hermosa surge de los lugares más inesperados. Y en un pequeño apartamento en Manami-Sanriku,
Una abuela anciana escuchaba sentada el concierto de su nieta en la radio, sonriendo al recordar a una niña de 12 años que una vez practicó piano en un trozo de cartón y se atrevió a soñar con tocar en el Carnegie Hall.